Inauguramos otro panel, en este caso vamos a hablar, en realidad el doctor García Puyés va a hablar sobre un tema muy importante en el derecho administrativo, que es la habilitación de la instancia. El doctor Fernando Raúl García Puyés es profesor titular ordinario de Derecho Administrativo en la UBA y es profesor de Derecho Procesal Civil en la UCA. Es profesor de posgrado en la Universidad Austral y en la Escuela de Abogados del Estado. También fue subprocurador de la Nación e integra el Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y tiene numerosas publicaciones sobre el tema. Podemos destacar algunos libros que podemos citar: El régimen del empleo público nacional, Las medidas cautelares autónomas y un libro de cabecera que se los recomiendo, Tratado en lo contencioso administrativo. Bueno, escuchamos al doctor Fernando García Puyés, que tuve el honor de ser su alumno en una oportunidad. Hola a todos. Hola a todos. Creo que si tuvo consecuencias mi maestría sobre él debe ser un problema. Agradezco mucho la invitación, la renovada invitación, la agradezco en la persona del doctor Astarloa y en María José, que hacen tanto esfuerzo para que este sea un ambiente tan cordial como normalmente se repite todos los años. Lo del coro de ayer y lo de la canción de Papo es una cosa que supera todas las expectativas posibles. Vamos a bajar en un vuelo en picada desde las alturas de las nubes filosóficas de las que estábamos hablando a la realidad más cotidiana. Me toca hablar del agotamiento de la instancia administrativa. Y siempre pienso que cuando venimos a estas jornadas, venimos con una esperanza y un desafío, ¿no? La esperanza de encontrar alguna ilusión que nos haga repensar conceptos, abrir hojas nuevas. Y un desafío para los que estamos acá o allá, que es tomar de la información que recibimos algo que nos lleve a pensar cosas nuevas, aún sobre temas que parecen agotados. En realidad, en materia de habilitación de la instancia mucho está dicho y voy a pasar sobre ella de una manera casi telegráfica, para dedicarme a un aspecto que me parece bastante importante, que tiene que ver con la aplicación de la prescripción derivada, o la forma de computar la prescripción derivada del transcurso de los procedimientos de habilitación de la instancia. Para entender la habilitación de la instancia, y voy a la parte telegráfica, tenemos que considerar que el sistema de habilitación de la instancia tiene una base político-institucional, ¿no? Como Gondra explicó hace 60 años en un libro que se llama La Jurisdicción Federal, y más tarde explicó Muñoz, la idea de la habilitación de la instancia parte de una concepción de la jurisdicción que le viene al Poder Judicial Federal no de la Constitución, sino de la ley. A partir de la Constitución americana y de la Judiciary Act de 1789 y de los comentarios de Story y de Hamilton, los dos autores argentinos, me refiero a Gondra y a Muñoz, sostuvieron que cuando el Estado es parte actora, él mismo presta su consentimiento para estar sometido a la jurisdicción judicial porque él presenta su demanda. Pero cuando es demandada, necesita, como los estados extranjeros, por ser una entidad soberana, un consentimiento expreso para someterse a la jurisdicción, como si se tratara de un arbitraje. Este consentimiento expreso, cuando es demandado, sostuvieron estos autores, fue primero otorgado por una ley, y así tuvimos el sistema de venia legislativa. Después, a través de una delegación legislativa, la ley 3952, diferido al Poder Ejecutivo a través del sistema de reclamo administrativo previo, y más tarde, desde la creación del jerárquico en 1944 y después con la ley 19549, diferido al sistema de habilitación de la instancia, que de esa manera se construyeron en presupuestos para que el juez pueda ser juez, como para que un árbitro pueda ser árbitro. Sin embargo, desde el 8 de mayo de 1984, en que Argentina depositó su ratificación al Pacto de San José de Costa Rica, a la Comisión Americana de Derechos Humanos, apareció en nuestro ordenamiento un derecho que, como recién decía el profesor español, hacia la dignidad humana y está por encima de todo ordenamiento, que es el derecho a la tutela administrativa y judicial efectiva. Y ese derecho a la tutela judicial efectiva supone un acceso razonable a la jurisdicción. Y el acceso razonable a la jurisdicción supone que los elementos que condicionan ese acceso tengan la razonabilidad del artículo 28 de la Constitución.
extremo que se ha visto particularmente jerarquizado a partir del artículo 75, inciso 22, que pone a la altura constitucional a todos los derechos surgidos de los pactos internacionales de derechos humanos. De modo que de esta alternativa podríamos sacar tres conclusiones. La primera es que los presupuestos de habilitación de la instancia son eso, presupuestos y no defensas que puedan ser renunciables por parte del Poder Ejecutivo. La segunda es que estos presupuestos no tienen origen constitucional. No hay ninguna constitución de la Argentina que someta a la habilitación de la instancia judicial a un procedimiento, de modo que estos procesos solamente surgen por la ley y deben ceder ante derechos constitucionales superiores. Y la tercera, que estos derechos solamente podrían ser reglamentados por la ley en términos de razonabilidad, como lo ha demostrado seriamente la jurisprudencia inveterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos tiempos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que componen el sistema de la habilitación? Bueno, el sistema de la habilitación está compuesto por dos elementos principales y uno periférico. Los dos elementos principales son el agotamiento de la vía y el plazo para accionar. De entre los periféricos tenemos uno que se utiliza mucho últimamente, generalmente bastardeándolo, que es el solvet repete, que ahora usamos para el sistema sancionatorio, cuando en realidad solamente podríamos usar para el sistema tributario. El sistema de habilitación de la instancia entonces tiene ese agotamiento de la vía y el plazo. El agotamiento de la vía tiene a su vez dos especies, la vía impugnativa y la vía reclamativa. La vía impugnativa se concentra en el recurso jerárquico a través del cual se agota, teniendo además dos recursos opcionales, como la reconsideración del ciego, en su caso la alzada, que suspenden los plazos para acceder a la vía judicial, y la vía reclamativa tiene su centro en el reclamo administrativo previo. El plazo para accionar supone el agotamiento de la vía administrativa y ha generado más de algún problema, inicialmente previsto para la vía, solamente la vía impugnativa. Por ello está previsto en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y por ello está previsto, donde está previsto, en el Código Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero la Ley 25.344 tuvo la desgraciada idea de extender ese plazo también al reclamo administrativo previo, en forma que nos ha causado jaquecas interpretativas desde su origen. Bien, de todas maneras, en su vinculación con la prescripción, el sistema de habilitación de la instancia no tiene ningún inconveniente cuando se trata de rechazos expresos que cierran la habilitación. ¿Por qué digo esto? Cuando tenemos rechazo expreso de la vía impugnativa o rechazo expreso de la vía reclamativa, por imperio de la aplicación del plazo de caducidad del artículo 25, la consideración de los plazos de prescripción deviene abstracta, porque a los 90 días caduca la acción impugnatoria y el plazo de prescripción resulta una cuestión académica. Entonces el problema se plantea exclusivamente cuando en ambas circunstancias ocurre el silencio de la administración. Pero para interpretar cómo interaccionan el silencio de la administración y la habilitación de la instancia, es necesario acudir a una categoría interpretativa. Y la categoría interpretativa tiene que ver con cómo trata el silencio de la administración la Ley de Procedimientos Administrativos y el Código Contencioso Administrativo Tributario, o la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que para este caso lo tratan exactamente igual, con los mismos términos. Así que cuando me refiero a un tema, podría hablar de otro. ¿Qué se dice acá? El silencio en realidad es un hecho. Como hecho, si la ley no lo colorea, no tiene efectos. ¿Cómo lo colorean las leyes de procedimientos administrativos? Lo transforman en un derecho del ciudadano. Esto es, el silencio de la administración no hace cesar la obligación competencial de la administración, que sigue con la obligación de expedirse, y solo genera en el ciudadano la posibilidad de hacer varias cosas. Esperar, plantear muchos prontos despachos, pedir un amparo por mora, acudir en queja al superior, o finalmente, y esto no es una obligación sino solo un derecho, considerar denegada tácitamente su petición y pasar de vía. ¿Okay? Pero repito, el silencio no impone cargas, solamente da derechos. Es una de las metodologías que usaron las leyes de procedimiento administrativo para combatir la corruptela de la morosidad administrativa. De modo que si se pretendiera sacar un derecho del silencio, estaríamos confundiendo el sistema. ¿En qué momento se ve claramente esto en las leyes de procedimiento administrativo? El artículo 1, inciso E, apartado 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dice que los recursos tienen efecto interruptivo de los plazos. Cuando dice todos los plazos, no distingue, por lo tanto tiene efecto interruptivo del plazo de prescripción.
Esto mismo ocurre con el 22, inciso E, apartado 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El inciso 9 de ese mismo artículo, de esos dos mismos artículos, sostiene aquello que nos conmueve a todos, que es un parrafito según el cual las actuaciones practicadas con intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quede firme el auto declarativo de caducidad. Podemos discutir hasta el hartazgo si suspensión e interrupción son sinónimos de interrupción en el procedimiento administrativo o si el legislador ha querido volver a usar los conceptos civiles. Esta discusión es eterna, no creo que valga la pena seguirla una vez más, solamente voy a citar que después de originada la discusión, el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a usar el término reiniciarán, que daba fundamento a la integración identificatoria de los conceptos de suspensión e interrupción por interrupción. Pero el problema, repito, es ver cómo vamos a interpretar el artículo 7 del Código Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, los artículos 26 y 31 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Federal, que establecen que podrá iniciarse la demanda en cualquier momento cuando hubieran transcurrido los plazos previstos por el artículo 10 en la vía impugnativa, o, según fuera redactado por la Corte después del fallo Biosystem, que, ocurrido el silencio en el reclamo administrativo, no hay plazo de caducidad sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. El problema es qué quiere decir sin perjuicio de lo que corresponde en materia de prescripción en el silencio. Estas disposiciones deben ser examinadas a mi juicio desde tres perspectivas: de la categoría interpretativa del silencio, de la categoría interpretativa de la prescripción y del carácter de presupuestos que tienen los reclamos. ¿Por qué digo esto? La categoría interpretativa del silencio que acabamos de ver es una categoría que condena la morosidad administrativa y debe ser interpretada a favor de esa finalidad, ¿no? La categoría interpretativa de la prescripción debe interpretarse a partir de un fallo viejísimo de la Corte, un criterio viejísimo de la Corte que se viene repitiendo indefectiblemente, que es un principio incontrovertido, que la prescripción liberatoria comienza a correr desde que la obligación del deudor sea exigible para el acreedor, es decir, desde el día en que éste puede ejercer la acción correspondiente pidiendo el pago de la deuda o el cumplimiento de la obligación. De modo que, si la habilitación es un presupuesto sin el cual no se puede acudir a la sede judicial, es difícil proclamar que mientras se hace la habilitación puede estar corriendo el curso de la prescripción, porque no es compatible una cosa con la otra. Pero esta cuestión es importante porque desde hace mucho tiempo una vieja jurisprudencia de la Corte consideró que los reclamos administrativos no tenían efecto ninguno sobre la prescripción. Y esta teoría fue clasificada, estos fallos fueron criticados justamente por Marienhoff en su momento, dividiendo algunas características de actividad jurisdiccional administrativa y otras, y por Hutchinson más tarde. ¿Por qué me importa traer esta jurisprudencia que parece vieja? Porque en el año 2007 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que se llama Lagos contra YPF en materia de servidumbre administrativa, en el cual la mayoría del tribunal sostuvo: el inicio del plazo de prescripción debe situarse en el momento en que la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer. En caso de haber existido algún impedimento válido para interponer la demanda, sus efectos legales debieran ser los previstos en el artículo 3980 del Código Civil, que les imponía actuar de manera inmediata una vez cesado aquel, y que aun cuando se confiriera a las peticiones la eficacia de un reclamo administrativo, sus efectos solo podrían ser asimilados a los previstos en el 3986, segunda parte del Código Civil. Esto es, primero, que supuestamente el reclamo administrativo es un impedimento de hecho, como consecuencia de lo cual generaría los 90 días posteriores para demandar, y segundo, que es una suspensión como si fuera una mera interpelación al deudor que nos da una suspensión por un año. Y si esto no fuera suficientemente grave, la minoría, establecida en los votos de Petraki, Ajibay y Fay, sostuvo algo peor. Dice: lo establecido en el artículo 1, inciso E, apartado 9, leamos 22, inciso E, apartado 9 de la Ley de Procedimientos Locales, no puede ser entendido con el alcance de que las acciones judiciales contra la administración son virtualmente imprescriptibles. Con base en el fallo Lagos, pudo pensarse que el reclamo administrativo previo no tenía ningún efecto sobre la prescripción. Y en todo caso, el mejor efecto podría ser una suspensión de un año, como es la interpelación del deudor en las relaciones civiles comunes. Y que el artículo 1, inciso E, apartado 9 de la Ley de Procedimientos Administrativos era letra muerta.
La cuestión resultó agravada como consecuencia de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Porque con esta manía de tratar de excluir cualquier vinculación entre el Código Civil y Comercial y la relación de uso administrativa, excluimos del anteproyecto el artículo 2548, que establecía el carácter interruptivo del reclamo administrativo previo hasta su resolución, si bien no consideraba la caducidad de los procedimientos administrativos, sino que consideraba un plazo determinado como para extinguir todo efecto, como cuando se asimila la cuestión a la caducidad de los procedimientos judiciales. Pero lo cierto es que, borrado el artículo 2548, algunos autores sostenían, con base en el fallo Lagos, que ahora había que acudir al artículo 2541, que establecía que la interpelación del deudor solo suspendía por 6 meses el plazo de la prescripción. Mientras otros postulaban que había que acudir al 2542, que remite a la mediación obligatoria y que dice que cuando se agota la mediación obligatoria todavía uno tiene 6 meses para iniciar la demanda. Ahora, si uno compara esto con la realidad, es absolutamente imposible, porque uno sabe que un reclamo administrativo previo jamás se resuelve en 6 meses. Y no se resuelve en 6 meses por una razón elemental. Si hay un plazo de 90 días, después un pronto despacho y un plazo de 45 días hábiles judiciales administrativos para llegar al silencio, es obvio que no vamos a llegar en 6 meses, porque 90 días son 5 meses y 45 días son otros 3 meses, ya estamos en 8. El niño está por nacer, de modo que los 6 meses nos quedan cortos. Esta doctrina es y era absolutamente nociva para la organización del derecho administrativo. ¿Por qué es nociva? Porque viola todo el sentido del silencio de la ley de procedimientos administrativos y porque además viola el sentido de la tutela judicial y administrativa efectiva que exige el derecho de obtener un pronunciamiento en un plazo dado. Gracias a Dios, 3 pronunciamientos de la Corte posteriores, algunos anteriores y otros posteriores al Código Civil y Comercial de la Nación, han puesto las cosas aparentemente en su quicio. Me refiero al fallo Provincia de Formosa contra Tecnicagua, a Santa Fe contra Estado Nacional y a otro fallo que se refiere a Díaz contra Nación Argentina. ¿Qué se podía decir del fallo Lagos? Primero, que se refería a una reclamación administrativa innecesaria, porque se trataba de un caso donde la reclamación administrativa era excepcionada por el artículo 32 y 32 de la ley federal. Pero la realidad es que diferenciar esta cuestión por este sistema es relativamente ridículo. ¿Qué diferencia tiene si efectivamente le estoy devolviendo la jurisdicción a la administración que el reclamo sea o no necesario como presupuesto? Pero como el 2548 hablaba de carácter necesario, podríamos considerar que esto se refería al tema necesario. Ahora, les decía, 3 fallos nuevos cambiaron esta situación. En el fallo Formosa contra Tecnicagua sostuvo la Corte que los reclamos en sede administrativa eran aptos para producir la suspensión del curso de la prescripción en los términos del artículo 1, inciso E, apartado 9 infine de la ley 19.549. En consecuencia, con la última presentación idónea realizada por la provincia en sede administrativa, el plazo extintivo quedó suspendido y no se reinició porque la autoridad competente nunca dio respuesta al reclamo. O sea que tenemos suspensión y reiniciación otra vez. Y además tenemos la ventaja de diversos reclamos administrativos que también son incompatibles con la idea de la interpelación y suspensión, porque eso ocurre una única vez, y si había diversos reclamos administrativos que provocaban la interrupción del plazo, estábamos fuera del ámbito de la suspensión por interpelación. Ese mismo día, 10 de febrero, la Corte Suprema dictó la sentencia en los autos Santiago del Estero contra Estado Nacional sobre cobro de pesos, donde dice que la excepción de prescripción debe ser rechazada, pues las presentaciones efectuadas por la provincia en las actuaciones administrativas tramitadas ante el Ministerio de Justicia produjeron la suspensión de los plazos, artículo 1, inciso E, apartado 9 de la Ley de Procedimientos Administrativos. En parecidos términos, el 24 de noviembre de 2015, en Santa Fe contra la Provincia de Estado Nacional, la Corte se remitió a la doctrina de Tecnicagua para hablar de la suspensión nuevamente. ¿Cómo interpretar los textos? Entonces acá tenemos 2 opciones, ¿no? Porque seguimos teniendo aquel viejo latiguillo de que en caso de silencio no corren los plazos de caducidad sin perjuicio de lo que fuera pertinente en materia de prescripción. Entonces tenemos 2 alternativas. La primera es dar pleno efecto al artículo 1, inciso E, apartado 9, o artículo 22, inciso E, apartado 9 de la Ley de Procedimientos Administrativos Local, y decir, no, miren, el plazo de prescripción no se reinicia
hasta que no haya decisión administrativa o hasta que no haya caducidad de los procedimientos, siguiendo expresamente la letra de la ley. Mientras tanto, sigue suspendido. Esto es la concreción del espíritu del sistema de silencio en la ley. La otra alternativa es pretender que una vez generado el plazo de caducidad del artículo 25, esto es, vencidos los 90 días, planteado el pronto despacho y agotados los 45 días, si bien no nace el plazo de caducidad, reinicia o reanuda el plazo de prescripción. Pero esta solución resulta altamente gravosa para los derechos del ciudadano y para los derechos de dignidad fundamentales del ser humano, como son la tutela administrativa efectiva y la tutela judicial efectiva. Primero, porque implica un contrasentido, ¿no? Suspendemos a algo un plazo de prescripción y lo reanudamos por un acto ficto que no consideramos ficto en el espíritu de la ley, porque solo surge como consecuencia del ejercicio de un derecho del administrado. Pero en segundo lugar, empujamos a la morosidad administrativa, porque ¿qué mejora a un funcionario que callarse la boca y que el actor tenga que demandar contra un acto fantasmagórico y como tal ideal, que es como casarse con la viuda? Porque el muerto siempre cada vez es mejor. Uno, por más que reme y reme en dulce de leche, nunca lo mejora. A medida que pasa el tiempo, cada vez más digno, cada vez más lindo, cada vez, ¿no? Entonces, entre las dos opciones, aunque parezca que dejamos sin sentido y sin perjuicio de lo que corresponde en materia de la prescripción, me parece que entre las dos opciones prefiero dejar sin sentido ese aspecto y no dejar sin sentido el artículo 1, inciso B, apartado 9 de la ley, que es toda la base de la construcción del silencio contra la administración. Tengo claramente que muchos defensores de la administración habrán de sostener que esta teoría genera la imprescriptibilidad de las acciones contra la administración, lo cual es ridículo. Porque no entiendo por qué serían imprescriptibles sometiendo esa imprescriptibilidad a la sola decisión de la administración de no querer o sí querer contestar el reclamo administrativo previo. Así que la imprescriptibilidad dependería exclusivamente de la voluntad administrativa, lo cual no parece tan grave como lo sostenían Petraki, Argibay y Fait en el fallo de Lagos. En definitiva, este asunto podrá generar muchas discusiones, pero me quedaré con las palabras que Borges puso en boca de Miguel Sebret a los jueces que lo habían condenado a la hoguera. Arderé, pero ello no es otra cosa que un hecho, ya seguiremos discutiendo en la eternidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Fernando García Puyés y ahora presentamos al doctor Héctor Pozo Gowland, que nos va a hablar sobre incumplimiento de sentencias. El doctor Pozo Gowland es abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es profesor de Derecho Administrativo en la carrera de especialización en Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la UCA y en cursos de posgrado de la Universidad Austral. Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, ha recibido premios del diario La Ley y en el 2011 recibió el premio Miguel Marienhof y de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su trabajo en el incumplimiento de sentencias contra el Estado, el poder de sustitución de los jueces. Además, cuenta con numerosas publicaciones en libros y revistas de Derecho Administrativo, Energía e Infraestructura. Escuchamos al doctor Héctor Pozo Gowland. Bueno, buenos días. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a los organizadores de este seminario. Si uno analiza el temario que tratan, realmente los felicito porque han abarcado, ¿no es cierto?, el universo de los temas, sobre todo los temas no solamente muy completos, sino de los temas que son hacen a la problemática actual, ¿no es cierto?, del derecho administrativo. A mí me pidieron hablar un poco sobre el incumplimiento de sentencias por el Estado y creo que evidentemente la mejor definición que uno puede tomar sobre el proceso contencioso administrativo es decir que es una carrera de obstáculos. Es una carrera de obstáculos porque, bueno, en una parte, visto lo que dijo Fernando García Puyés, vemos la cantidad de obstáculos, ¿no es cierto?, que uno tiene que correr para llegar e iniciar el proceso contencioso administrativo. Y lo peor que tiene, ayer justamente estábamos en una reunión de trabajo
aplicando, ¿no es cierto?, las normas estas, y llegamos a la conclusión que uno cuanto más sabe, más se preocupa por la cantidad de problemas, ¿no es cierto?, que tiene y la cantidad de años que venimos enfrentando estos problemas sin que existan soluciones. Y en este tema de el incumplimiento o el cumplimiento de las sentencias es otro de los aspectos, ¿no es cierto?, porque uno a lo largo del proceso contencioso administrativo va enfrentando una serie de obstáculos que tampoco las conoce previamente y las va superando. Y entonces es como correr una maratón de 42 kilómetros y uno cuando llega al final y quiere cruzar y no le dicen si uno va a poder cruzar o no va a poder cruzar a pesar de haber corrido los 42 kilómetros. Yo me formé y me sigo formando con mi maestro, con Juan Carlos Casaña, que siempre un poco ha sostenido que uno tiene que analizar el derecho en sentido práctico, de cuáles son los resultados que tiene. Y ha utilizado muchas veces, digamos, como un centro de atención la dignidad de la persona humana, porque en definitiva acá el derecho administrativo, si todos los que estamos sentados acá o ahí, lo que estamos buscando es una cuestión de equilibrio entre dos partes, entre el Estado y los particulares. Lo que pasa es que es una relación muy particular porque hay uno que tiene poder y otro que no tiene poder. Y entonces, cuando en esa relación, cuando hay conflictos, uno va a los jueces. Entonces se supone que el juez, cuando va a resolver lo que decide, cuando resuelve un caso, lo que decida se puede aplicar. El problema es si se aplica, cuándo se aplica y cómo se aplica. Evidentemente que es un tema complejo, que en 15 a 20 minutos yo voy a destacar los aspectos que por lo menos desde lo que yo he estudiado y el ejercicio de la profesión me indican que son los aspectos principales. Para empezar, digamos, no vamos a hablar de los antecedentes históricos, ¿no es cierto? Simplemente el cuadro está marcado por la vieja ley 3952, ¿no es cierto?, con el efecto declarativo de las sentencias. La sentencia de la Corte, Josefa Pietranera, que nunca había pensado que por un juicio de desalojo iba a pasar a la inmortalidad, donde se decía que las sentencias contra el Estado deben cumplirse. La verdad que me parece medio elemental que la Corte haya tenido que decir, ¿no es cierto? Después la Corte Suprema se constituyó a instancias de Mitre en 1863 y recién en 1966, ¿no es cierto?, la primera sentencia donde se dice las sentencias contra el Estado se deben cumplir. Hay 4 aspectos que me parecen a destacar primero. Primero, para hacer el encuadre general. Primero, desde hace años se viene hablando de la tutela judicial efectiva, ¿no es cierto?, que parece como si lo descubriésemos como si es ahora, ¿no es cierto?, cuando la tutela judicial debe ser efectiva. Este es un concepto que fue incorporado, ¿no es cierto?, en la Constitución italiana de 1947, en la Constitución alemana de 1949, donde, como dijimos, con el catedrático español señaló que en el primer artículo habla de la dignidad de la persona humana y un principio elemental es que las sentencias que obtiene, que le dan una razón frente al Estado, se pueden cumplir. Y la Constitución, ¿no es cierto?, todos sabemos de española de 1978, donde tiene varias disposiciones vinculadas a la tutela judicial efectiva. Nosotros nos incorporamos en el Pacto de San José de Costa Rica, pero nos olvidamos de una cosa. Las leyes, la Constitución establece principios, pero si esos principios no están acompañados de leyes reglamentarias, evidentemente los principios, ¿no es cierto?, por más que sean cláusulas operativas, no se aplican correctamente. En el orden federal, lamentablemente, estamos aguardando todavía que en esta materia, ¿no es cierto?, se cumpla la tutela judicial efectiva respecto de las sentencias. No hay tutela judicial efectiva, y esto lo destacó González Pérez, ¿no es cierto?, insistentemente, que en las 3 etapas, que es el acceso a la jurisdicción, la posibilidad de ofrecer prueba y obtener una sentencia, esta tercera etapa implica que el derecho a la tutela judicial efectiva garantice que la sentencia efectivamente se pueda cumplir. El otro principio o cuestión a tener en cuenta es el principio de división de poderes. El principio de división de poderes muchas veces es lo que se ha invocado para limitar, ¿no es cierto?, o justificar el poder que tiene la administración para no cumplir las sentencias. Yo prefiero hablar de división de poderes y no de separación de poderes, porque el principio de división de poderes tiene es una moneda con un reverso y un anverso. De un lado está la separación de poderes, pero del otro lado está el control de los poderes. Entonces, evidentemente el poder administrador es un poder que tiene el ejercicio de la función administrativa, es el que con el que más contacto tenemos, ¿no es cierto?, los ciudadanos, pero que los jueces evidentemente son los grandes encargados, ¿no es cierto?, de controlar para evitar los excesos.
No puede, el principio de división de poderes jamás se lo puede invocar para limitar el control judicial. ¿Por qué? Porque el control judicial lo que busca es restablecer la legalidad. Entonces, frente al restablecimiento de la legalidad, el poder administrador no se puede oponer ni puede justificar, ¿no es cierto?, apartarse de las sentencias. El tercer punto o aspecto a tener en cuenta es el rol actual del Estado. El rol actual del Estado, también estuvimos escuchando recién, el Estado prestacional, ¿no es cierto? Hoy al Estado le pedimos todo, le pedimos que nos dé vivienda, que nos dé educación, que nos dé salud, que me parece que son cosas muy importantes, pero en la medida que nosotros le pedimos, hay que ver si el Estado tiene la posibilidad efectivamente de cumplirlos. Y por otro lado está el rol que el propio Estado asume, donde quiere hacer determinadas cosas, ¿no es cierto? Y al asumir determinados compromisos en las leyes, después, a medida que asume determinados compromisos, quienes son los destinatarios de esos compromisos tienen derecho a exigir que esos compromisos se cumplan. Y el otro punto importante a considerar es el alcance que tiene el proceso contencioso administrativo. Todos sabemos que en los últimos años, en los últimos 30 o 40 años, ha habido una gran transformación del proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo estaba, sobre todo por el origen francés, sistematizado en torno a la impugnación y al cuestionamiento de los actos administrativos. Hoy tenemos un proceso contencioso administrativo mucho más amplio. El proceso contencioso administrativo estaba centrado alrededor del acto administrativo, y ahora el proceso contencioso administrativo está centrado en lo que es la relación jurídica del Estado con los particulares. Entonces, a partir de esta nueva concepción, existe una serie, ¿no es cierto?, de situaciones que son materia del proceso contencioso. ¿Cuál es la situación actual en materia de incumplimiento de las sentencias? Todos sabemos, tradicionalmente el incumplimiento de las sentencias estuvo vinculado a las obligaciones de dar sumas de dinero. Entonces, esta cuestión más o menos está resuelta porque la ley 23.982, en el artículo 22, estableció, ¿no es cierto?, el sistema por el cual, una vez que la sentencia está consentida y firme y está determinado el importe, bueno, se establece el procedimiento para que sea incluido con las próximas partidas presupuestarias, ¿no es cierto?, del presupuesto siguiente. El problema se plantea cuando se trata de otras obligaciones. Teniendo en cuenta que el objeto del proceso contencioso administrativo es muy amplio, entonces las condenas contra el Estado no solamente se limitan a las obligaciones de dar sumas de dinero o de dar cantidades de cosas, sino está vinculado con el cumplimiento de obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires están los códigos contenciosos administrativos, ¿no es cierto?, que establecen regulaciones específicas en esta materia. En el ámbito federal sabemos todos que no tenemos un código contencioso y entonces tenemos una serie de limitaciones. Ahora, ¿qué pasa frente a una sentencia que el Estado no quiere cumplirla? En este sentido, existen dos caminos en la doctrina. El primero es el paraguas de la ejecución forzosa. La ejecución forzosa es la que establece diferentes instrumentos para lograr que la administración cumpla con la sentencia. La ejecución forzosa está expresada básicamente a través de tres instrumentos, que son las astrentes o las sanciones culminatorias, que se vienen aplicando, incluso la Corte Suprema ha reconocido la aplicación de astrentes, pero tiene la dificultad de que uno no quiere astrentes, lo que quiere es que se cumpla la sentencia. La otra es la indemnización compensatoria de daños y perjuicios, o sea, en vez de cumplir con la obligación que está establecida en la condena, se los reemplace con una indemnización. El caso típico de incumplimiento de sentencias es el caso del procurador Sosa, que todos conocemos, y según tengo entendido, a Sosa se lo quiso indemnizar, y Sosa, que evidentemente es una persona que no conozco pero tiene mucho honor, dijo: no, yo no quiero plata, sino yo quiero el restablecimiento de lo que me corresponde y lo que me da la sentencia. De manera que la indemnización sustitutiva tampoco es un medio, ¿no es cierto?, que permite que se cumpla efectivamente la sentencia. La otra figura es las denuncias penales, la denuncia de desobediencia o de incumplimiento de los deberes del funcionario, y que tampoco permite o asegura que se pueda cumplir la sentencia, porque se traduce en un proceso penal, pero no se logra el cumplimiento de la sentencia. La otra figura más novedosa, que lamentablemente en nuestra legislación y la doctrina no está muy desarrollada, es la posibilidad de la sustitución de los jueces. La sustitución de los jueces, ¿qué significa? Que en definitiva lo que el poder administrador no cumple,
lo haga cumplir el juez. Esta, esta teoría o esta posibilidad de la sustitución de los jueces, que se lo llama sustitución porque se entiende que está cumpliendo, está ejerciendo la función administrativa que no cumple el órgano administrador que tiene a su cargo del cumplimiento de la sentencia. Esta teoría, no tiene normas y los jueces en general no la aplican. En la doctrina argentina, Bielsa y Diez estaban en contra de esto. Lubki también está en contra, quizá por el influjo del pensamiento de Bielsa. Y los que sí se han pronunciado son Juan Carlos Casagne y Hutchinson. En cambio, en la doctrina española está bastante desarrollado, si bien tiene algunos autores que se niegan, ¿no es cierto?, a admitir esta posibilidad. En realidad, creo que el problema es el término que se utiliza de sustitución. Porque el concepto, ¿cuál es? El concepto es que el Estado es el que está resolviendo el caso. Acá no estamos hablando de una sentencia del CIADE, de un tribunal arbitral, de un central. Es el propio Estado el que decide, ¿no es cierto?, que en determinada situación lo que debe hacerse es lo que establece la sentencia. De manera que, si lo que se decide en esa sentencia, el poder administrador no lo quiere cumplir, el juez, desde mi punto de vista, tiene el poder, el imperio, porque no tiene sentido que existe una sentencia que el juez no la pueda cumplir. Creo que el punto principal acá pasa por un concepto que es bastante novedoso, que ahora se lo está teniendo en cuenta, que es el tema de la pretensión en el proceso contencioso administrativo. Había un autor que decía: lo más importante de una demanda es definir el objeto. No se entiende que si en una demanda se admite, se hace lugar a la pretensión, que esa sentencia o lo que se está reconociendo que esa pretensión se cumpla, efectivamente no se pueda cumplir. Entonces, lo que hay que distinguir en el cumplimiento de las sentencias es la diferencia entre lo que es la pretensión y lo que es la sentencia. Creo que los jueces tienen que tener muy en cuenta si lo que ellos están declarando en la sentencia efectivamente se va a cumplir. Porque si no se cumple, evidentemente el problema lo tienen los jueces, que han hecho mal en hacer lugar a esa pretensión que fue el objeto, ¿no es cierto?, que se incluyó en la demanda. Es un tema dentro de lo que es el derecho procesal administrativo muy importante. No ha sido tratado mucho por la jurisprudencia y la doctrina argentina. Hay un libro de Fait, justamente el incumplimiento de las sentencias por parte de la Corte Suprema. Para terminar, la Corte Suprema en el año 2014 dijo: el incumplimiento de una sentencia judicial constituye un desconocimiento de la división de poderes que resulta inadmisible en un Estado de Derecho y en consecuencia causa un grave deterioro del Estado constitucional democrático. Esto lo dijo en el caso Artear, donde, repitiendo dos casos anteriores, que era Editorial Río Negro y Editorial Perfil, se discutía la distribución de la publicidad oficial entre los diarios. Yo creo que este es un tema que está pendiente en la regulación del derecho procesal administrativo. Para eso, ¿cómo lo vamos a solucionar? En primer lugar, asumiendo el problema. Y en segundo lugar, que quienes ejercen el poder de la administración realmente entiendan la importancia que tiene el cumplimiento de la sentencia por parte del poder administrador. Pero a su vez los jueces realmente ejercer el poder, la judicatura es una función muy relevante. Y entonces volvemos al principio, al concepto de origen. Detrás de una sentencia siempre hay personas jurídicas o personas físicas. Entonces realmente en un Estado de Derecho, nunca vamos a estar en un Estado de Derecho en el que las sentencias contra el Estado no permitan cumplirse en los términos en que fueron dictadas. Gracias. Bueno, le agradecemos la exposición al doctor Pozo Oura. Y para terminar este panel 2, proceso administrativo de interés público, vamos a presentar al doctor Oscar Cuadros, que nos va a hablar sobre el tema hacia una visión procedimental del interés público. El doctor Oscar Cuadros es doctor en Derecho por la Universidad Austral, académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Es decano actualmente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo y además es profesor invitado de la Universidad de París.
Bueno, escuchamos al doctor Oscar Cuadros. Buenos días, muchas gracias. Agradecer en primer lugar a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a su procurador, a su procuradora, especialmente a quien ha encabezado el equipo de organización de estas brillantes jornadas, a María José Rodríguez, por esta grata invitación y por tener la posibilidad de compartir con ustedes y con este panel tan destacado algunas reflexiones en torno al interés público. Este tema, a diferencia de los dos anteriores, está directamente vinculado con la cuestión a tratar en el marco de las jornadas, que es la cuestión relativa al interés público y su visualización en el Estado Constitucional de Derecho Contemporáneo, sin embargo, alejada de dos temas tan técnicos abordados con la calidad y la excelencia característica de los expositores anteriores. El tema que ha sido propuesto como tema general de las jornadas es la protección del interés público en el Estado Constitucional de Derecho. Y este es evidentemente un tema de singular relevancia contemporánea. Acaba de publicarse en Francia un libro del economista, del Premio Nobel de Economía 2014, Jean Tirole, cuyo título es Economía del Bien Común. Es Economía del Bien Común. Y esto trae consigo la actualidad de nociones que están ligadas estrechamente con el derecho administrativo, tales como las de utilidad pública, interés público y en particular la noción de servicio público. Refería hace unos minutos Héctor Pozo a las transformaciones que el contencioso administrativo francés ha sufrido en la última etapa, y querría, simplemente como glosa marginal, hacer lugar a una reflexión relativa a lo que fue la creación, pocos años atrás, en ese proceso jurisdiccional administrativo, de la figura de los referés. Nuestras figuras de defensa sumaria, directa, diligente y veloz, tales como el amparo en la Argentina. La creación del referé, efectivamente, en la jurisdicción administrativa francesa modificó el contenido tradicional del juicio al acto, pero lo modificó también en un sentido que guarda vinculación con el tema de las jornadas, que es la interpretación relativa al interés público y la dimensión de peso que en la jurisdicción administrativa revela hoy la protección del interés público, pues lo volcó, según lineamientos que también han seguido históricamente los precedentes de la jurisprudencia federal norteamericana y los precedentes ingleses, en beneficio de una idea de interés público no ligada estrictamente a la gestión del interés estatal, sino particularmente vinculada con la defensa de derechos. Creo que esa es la gran transformación contemporánea del contencioso francés en seguimiento de estándares que estuvieron presentes desde antiguo en los regímenes de common law. Y el tema propuesto por mí dentro de este contexto es hacia una visión procedimental del interés público, que podría ser ampliable hacia una visión procedimental global, a una comprensión procedimental global del derecho administrativo como sistema. ¿Cuál es la tesis que quisiera compartir brevemente esta mañana con ustedes? Nosotros estamos formalizados a considerar la idea de gestión de interés público a partir de una evaluación de la acción y de la omisión administrativa que distingue, hagamos esto racionalmente o simplemente de un modo intuitivo, entre aspectos que están vinculados a los límites formales de la acción y otros aspectos que están vinculados con los límites materiales de la acción. Es decir, cuando nosotros evaluamos la acción estatal en cuanto a la constitucionalidad implicada en la ley o su inconstitucionalidad, evaluamos la acción estatal en relación con la condición írrita que puede revestir una sentencia, o evaluamos la acción estatal en cuanto a las condiciones de validez de un acto administrativo, de un lado, nuestro juicio, independientemente de que formalicemos nuestra decisión a partir de la evaluación de ciertos elementos objetivos, y que nos preguntemos si ese acto es válido por reunir las condiciones de competencia, causa, objeto, finalidad y el resto de las condiciones que están enumeradas en la ley,
Nuestro análisis a priori es un análisis que tiene que ver con si se han cumplido dos consideraciones que están vinculadas con la competencia y la transparencia, o si se quiere, de un modo más general, con la organización administrativa y el modo en que debe expedirse en condiciones de competencia y las condiciones de transparencia procedimental. Todos los recaudos de validez del acto administrativo remiten a priori a esas dos consideraciones, salvo el elemento finalidad, que está vinculado con la satisfacción de un interés público del cual esa acción administrativa no puede desviarse. La noción de desviación de poder, incita a la jurisprudencia del Consejo de Estado francés y allí creada, está ligada a una evaluación distinta de la evaluación de mera legalidad organizacional o de la condición de violación al ultra vires, exceso en la competencia. Está vinculada a una noción diversa, una noción que tiene que ver con lo que nosotros hemos dado a llamar razonabilidad o proporcionalidad. Entonces, nuestro juicio de validez respecto de la acción estatal global tiene que ver con límites formales, organización y procedimiento de la acción, y límites materiales, que esa acción sea razonable en cuanto a su ejercicio. Ahora bien, contemporáneamente hay críticas singulares en torno a la viabilidad de este tipo de consideraciones. De un lado, por ejemplo, autores ingleses contemporáneos en las últimas ediciones de sus libros, como es el caso de Craig, hacen una crítica profunda hacia la implementación que hacia el sistema de derecho administrativo se hizo a partir de autores clásicos, como William Wade. Hay una vinculación diversa entre la forma de consideración de las limitaciones formales en el derecho constitucional inglés, tal como las diseñara Albert Dicey hace décadas atrás, y las consideraciones contemporáneas que vinieron de la mano de críticas efectuadas por la London School of Economics y sus autores. Y hay fundamentalmente una falta de recepción contemporánea de una doctrina que ha penetrado profundamente en nuestras consideraciones y que tiene gran valor, que es la doctrina del profesor Robert Alexy en relación a las condiciones de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad de estricto sensu de los actos. Creo que la doctrina del profesor Alexy, de alcance mundial y de gran relevancia, es de suma utilidad para interpretar la noción de razonabilidad. Sin embargo, también deberíamos advertir que es una doctrina que no ha penetrado en el mundo anglosajón en general y que dentro del derecho continental tampoco lo ha hecho en Francia. Bien, esto me lleva a la siguiente reflexión. Cuando nosotros nos preguntamos acerca de la satisfacción del interés público por parte del Estado, cuando la acción del Estado se endereza al interés público y evaluamos la legalidad y la razonabilidad de las decisiones administrativas por caso en relación con el interés público, efectivamente deberíamos seguir pensando en esta distinción entre recaudos formales y recaudos sustantivos. Las mismas conclusiones serían aplicables a la evaluación de validez constitucional de la ley o a la condición válida o irrita de las sentencias judiciales. Pero detengámonos en lo que nos toca singularmente, que es en la evaluación de las condiciones de validez del acto administrativo. Mi propuesta es negativa en este punto. Yo creo que no existe una posibilidad cierta de evaluar hoy, desde una perspectiva concreta y práctica, la validez o nulidad de la acción administrativa que se formaliza en un acto o que se formaliza en un reglamento, no en un contrato, porque estimo que ese modo de formalización es diverso y obedece a ciertos criterios de autonomía que la legislación argentina va a terminar reconociendo en poco tiempo al referirse a una nueva ley de contrataciones en materia de asociación público-privada, de modo tal que ese no va a ser un estándar de formalización, el de los contratos administrativos tal como lo hemos conocido hasta ahora, sino que va a adquirir nuevas formas similares a las que en la Europa continental y en el derecho anglosajón se siguen. Entonces, cuando evaluamos puntualmente la acción administrativa que se expresa a través de un acto administrativo, deberíamos reconocer que no es estrictamente el interés público, la utilidad pública, el servicio público o el bien común, categorías globales utilizadas y diseñadas desde el contencioso administrativo francés y exportadas al resto de las legislaciones, las que nos brindan un estándar de evaluación de la validez de esos actos adecuados, sino una intersección entre las nociones de legalidad formal y legalidad material, o de validez de competencia y validez de razonabilidad, a partir de una consideración que las amalgame, una consideración que las reúna. Y esto no importa
hacer del interés público una categoría reductiva, dejar de considerar que en la satisfacción del interés público hay una noción de altas implicaciones políticas, con consideraciones históricas, sociológicas y económicas fuertes, sino, muy por el contrario, referirnos a las ideas de representación y accountability desde una perspectiva de evaluación de la acción administrativa. Voy a decirlo en otros términos. ¿Qué ocurre con la administración contemporánea? ¿Cómo se expresa la administración contemporánea? ¿Qué acción, qué funciones, qué tareas le tocan a la administración contemporánea? La administración, recién se hablaba en la conferencia inicial de un estado prestacional y se refería a la persona de Ernst Forsthoff en la creación de esa noción. Ciertamente esa noción de Forsthoff está perimida en muchos aspectos. Sin embargo, la administración contemporánea se manifiesta como una administración prestacional. En la prevención de riesgos de seguridad interior y exterior y prevención de riesgos medioambientales, en la gestión de infraestructuras, en la gestión de políticas públicas, económicas, fiscales y monetarias, ¿no? En la implementación de políticas de igualación material en materia de vivienda, de educación, de seguridad. La administración es prestacional. Las acciones de esa administración prestacional que se formalizan a través de actos administrativos tienen características que son singulares y que no permiten su evaluación de validez a partir de ciertos estándares formales como los que establecen las leyes de procedimientos administrativos. Porque el rol del administrador se ha hecho un rol cada vez más discrecional y porque la labor prudencial que lleva a cargo el administrador es cada vez más amplia. Por otra parte, hay una retirada del espacio de la ley y una retirada mundial del espacio del control judicial. La ley queda reservada a ciertas consideraciones elementales de base legislativa y nociones que se instrumentan a partir de delegaciones puntuales que son ejecutadas en planes concretos y específicos por parte de la administración. El control jurisdiccional acude a otros estándares. El control jurisdiccional se hace cada vez más un control al modo de la jurisdicción primaria de los Estados Unidos. No existen posibilidades materiales de tiempo ni posibilidades de idoneidad técnica ni de provisión de recursos materiales para que los jueces sigan controlando la administración del modo en que lo hacen. Esto ha creado una administración que es legisladora de sí por medio de las potestades reglamentarias y en muchos casos juzgadora de sus propias acciones. El avance del derecho del consumo y la posibilidad de determinación de daños no solo puntuales, sino de daños directos asimilables a las figuras indemnizatorias antes dispensadas por los jueces es una prueba muy contundente en este sentido. Por lo tanto, creo que interpretar nociones tales como el interés público en la acción administrativa hoy implica comprender que existe una amalgama en la acción de la administración entre los criterios de legalidad formal y los criterios de legalidad material y que no hay posibilidad de evaluar la razonabilidad en la acción administrativa a partir de la evaluación de meros estándares de legalidad formal, tales como los expresados en relación con la condición de validez de los actos administrativos en las leyes específicas. El control entonces del interés público se logrará por medio de decisiones de las asambleas legislativas que puedan comprender de un modo amplio y garantizar del mismo modo la participación política de cada uno, satisfacer la condición republicana de la representación según los estándares clásicos. En el control ex post, esa posibilidad de satisfacción y de control efectivo y tutela efectiva de la satisfacción del interés público se logrará a través de un control jurisdiccional cada vez más atado a un análisis de arbitrariedad que comprenda que en la administración prudente existen márgenes de discrecionalidad que se expresan en cada una de las áreas del derecho administrativo, en particular en el ámbito sancionatorio, digamos, como ejemplo por antonomasia, y que llevarán a una redefinición global del derecho administrativo. No se trata de refundar, no se trata de generar una revolución, se trata de reinterpretar, de volver a considerar al interés público desde una perspectiva que lo amalgame hacia una noción de razonabilidad que puede estar sujeta a estándares legales formales específicos y definidos y a un control jurisdiccional posible y también definido. Muchas gracias. Despedimos con este fortísimo aplauso entonces a los doctores Fernando García Puyés, a Héctor Pozo Gogland y a Oscar Cuadros.